Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del puente de diodos. El puente de diodos es un dispositivo el cual consta de 4 diodos armados de tal manera que convierten la corriente alterna en corriente continua. Es un dispositivo altamente usado en la electrónica como también en los dispositivos de alta tensión. La función principal de este puente de diodos es la rectificación. A un lado, en la entrada, vemos una corriente sinusoidal. Generalmente es la corriente que nosotros conocemos, ¿no? La corriente nominal de 220 voltios a 60 Hz. Y a la salida obtenemos una corriente continua. Dependiendo del filtro que usemos, esta corriente puede variar pues desde los 5 voltios, ¿no?, hasta valores ya, muy altos, casi cercanos a 220, incluso superiores. Todo dependiendo de la configuración que se le dé en la caja negra, que siempre y por ley va a estar configurada dentro de ella con un puente de diodos. Bueno, y a continuación vamos a explicar en qué consiste este puente de diodos. Como su nombre lo indica, vamos a enlazar diodos. En este caso vamos a enlazar 4 diodos. Y la forma de enlazarlos es la siguiente: haciendo la figura de un rombo o de un cuadrado, dependiendo de cómo lo ubiquemos. Vemos que los diodos van a estar conectados unos a otros. A 2 de estos diodos nosotros vamos a entregarle la corriente alterna. Y a la salida de este dispositivo nosotros vamos a obtener la corriente continua. Entonces, como vemos, a 2 de estos diodos es donde nosotros introducimos la corriente alterna, y a los otros 2 diodos restantes es de donde nosotros sacamos la corriente continua. Muy bien, y ahora a continuación vamos a explicar cómo es que pasa de ser una corriente alterna a una corriente continua. Como nosotros sabemos, un diodo normal permite la conducción del ánodo hacia el cátodo solo en una dirección, ¿verdad? Si nosotros polarizamos inversamente el diodo, entonces el diodo no va a permitir el paso de corriente del cátodo hacia el ánodo, ¿sí? Siempre permitiendo el paso de corriente solo en una dirección. Es la ley que rige el puente de diodos. Como vemos la corriente alterna, vamos acá, este es un ciclo, y un semiciclo es positivo y otro semiciclo es negativo. Listo. Nosotros consideremos primero el semiciclo positivo. Si nosotros consideramos el semiciclo positivo, entonces vamos a ver que va a actuar este diodo, permitiendo el paso del positivo hacia... va a pasar por el diodo del ánodo al cátodo en esta dirección. Pero por este diodo no va a pasar, porque nosotros sabemos que polarizado inversamente este diodo no va a conducir. Entonces por este lado tenemos una salida positiva. En este caso vemos que también es válido que este diodo es el que va a conducir el semiciclo positivo. Por lo tanto, el semiciclo positivo se va a juntar en este ramal y va a salir por este nodo. Ahora consideremos el semiciclo negativo. El semiciclo negativo va a estar dado, con una corriente negativa, y lo que va a hacer es que este diodo ya no conduzca, sino que ahora va a conducir este diodo. ¿Por qué? Está ingresando una corriente negativa. Si nosotros por acá metemos una corriente negativa, entonces el diodo
va a funcionar, porque se le estaría polarizando directamente, ¿verdad? Tomémoslo así. Tenemos que ingresamos por acá una corriente negativa. Si esta es negativa, se sobreentiende que acá es positivo. Entonces, la corriente estaría circulando de la manera normal, ¿verdad? Porque estaríamos polarizando el diodo de la manera habitual. El cátodo a la parte negativa, ¿verdad? Y el ánodo a la parte positiva. Bueno, entonces en este sentido, dado que la corriente toma esta dirección, vamos a ver que por ambos diodos, en el semiciclo negativo, la corriente va a venir en este sentido. Entonces, a la salida tendremos acá una corriente negativa. Entonces, en este lado, juntando los dos terminales, vamos a tener una onda. Si nuestra onda de entrada es esta, a la salida vamos a tener las ondas positivas y las ondas negativas, de una manera rectificada. Pero si nosotros tomamos la salida como esta forma, vemos que no es una forma constante, ¿verdad? Para que sea una forma constante, lo que generalmente se hace es añadir un capacitor a la salida del puente de diodos. Este capacitor es un capacitor electrolítico polarizado de esta manera. Dependiendo de la frecuencia, 60 Hz, elegimos los microfaradios adecuados para este capacitor y también el rango de voltaje, para nosotros tener pues desde los 5 voltios hasta valores más altos de corriente continua. Lo que hace el capacitor va a ser filtrar estos pequeños baches de la salida para que nos dé ya una salida más continua. Si nosotros seguimos filtrando, pues a la salida ya nos dará un valor voltaje constante. Entonces el fin del puente de diodos es rectificar la corriente alterna en corriente continua. Listo. Muchas gracias. Hasta otro video.